En esos tiempos usted hubiera sido un señor, puesto que su madre se llamaba de Fobens. Y, vamos, es una gran cosa un nombre, por mucho que se diga. Después de todo, añadió mirándolo con aire malicioso, eso depende del ministro de Justicia. Esta pretensión de aristocracia contrastaba singularmente con su persona. Como era pequeño, su gran sobre todo castaño exageraba la longitud de su busto. Cuando se quitaba el sombrero se veía un rostro casi femenino, con nariz extremadamente puntiaguda, sus cabellos de color amarillo semejaban una peluca, saludaba a todo el mundo con una reverencia, rozando las paredes. Hasta los 50 años se había contentado con los servicios de Catalina, una oriunda de Lorena, de su misma edad y muy picada de viruela, pero hacia 1834 trajo de París una hermosa rubia que trataba de imitar el porte de una reina. Pronto se la vio pavonearse con grandes aros, y esto fue explicado por el nacimiento de una hija inscrita bajo los nombres de Isabel Olimpia Luis Roque. Catalina, celosa, se preparaba para odiar a esta criatura. Por el contrario, la quiso. La rodeó de cuidados, de atenciones y de caricias para suplantar a su madre y volverla odiosa. Empresa fácil, pues la señora Leonor descuidaba completamente a la pequeña, prefiriendo charlatanear con los proveedores. Desde el día siguiente de su casamiento fue a hacer una visita a la subprefectura. No tuteó más a los sirvientes y se creyó en el deber de por darse tono, de ser severa con la niña, presenciaba sus lecciones. El profesor, un viejo empleado de la alcaldía, no sabía cómo conducirse. La alumna se rebelaba, recibía cachetadas y se iba a llorar sobre las rodillas de Catalina, que invariablemente le daba la razón. Entonces las dos mujeres se peleaban. El señor Roque las hacía callar. Se había casado por cariño hacia su hija y no quería que lo atormentaran. A menudo ella llevaba un vestido blanco, hecho harapos, con un calzón adornado de puntillas, y en las grandes fiestas salía vestida como una princesa, para mortificar un poco a los burgueses, que impedían a sus hijos frecuentarla, teniendo en cuenta su nacimiento ilegítimo. Vivía sola en su jardín, se balanceaba en el columpio, corría detrás de las mariposas, luego se detenía de pronto para contemplar a los abejorros que volaban sobre las rosales. Eran estos hábitos, sin duda, los que daban a su rostro una expresión a la vez de atrevimiento y de ensoñación. Tenía la estatura de Marcle, de modo que Frederick le dijo desde la segunda entrevista: ¿Querría usted permitirme besarla, señorita? La personita levantó la cabeza y respondió: con mucho gusto, pero la hilera de varillas los separaba el uno del otro. Hay que subir, dijo Frederick. No, levánteme. Él se inclinó por encima del cerco y la tomó por los codos, besándola en las mejillas. Luego la volvió a su lugar, por el mismo procedimiento que se renovó en encuentros subsiguientes. Sin más reserva que una niña de 4 años, ni bien oía venir a su amigo, se lanzaba a su encuentro, o bien, escondiéndose detrás de un árbol, ladraba como un perro para asustarlo. Un día que la señora Moreau había salido, él la hizo subir a su cuarto. Ella abrió todos los frascos de perfume y se puso abundante pomada en los cabellos. Luego, sin la menor vergüenza, se acostó en la cama, donde permaneció tendida y despierta. Me imagino que soy tu mujer, dijo ella. Al día siguiente la vio bañada de lágrimas. Ella confesó que lloraba por sus pecados, y como él tratara de conocerlos, respondió bajando los ojos: no me preguntes más. La primera comunión se acercaba. Por la mañana la habían llevado a confesarse. El sacramento no la hizo más juiciosa. A veces se ponía verdaderamente colérica. Tenían que recurrir al señor Frederick para calmarla. A menudo la llevaba a sus paseos. Mientras él soñaba caminando, ella cortaba amapolitas al borde de los trigales, y cuando lo veía más triste que habitualmente, trataba de consolarlo con gentiles palabras. Su corazón, privado de amor, se volcó en esta amistad de niño. Le dibujaba monigotes, le contaba historias y comenzó a leerle algunos libros. Empezó por los Anales Románticos, una recopilación de versos y prosa, célebre entonces. Luego, olvidando su edad, tan encantado estaba con su inteligencia, le leyó sucesivamente Atala, 5 de marzo, Las hojas de otoño, pero una noche, la misma en que le había leído Macbeth en la sencilla traducción de Le Tourneur, ella se despertó gritando: ¡La mancha, la mancha! Los dientes le castañeteaban, temblaba y, fijando sus ojos espantados en su mano derecha, la frotaba diciendo: siempre una mancha. Finalmente llegó el médico, que aconsejó evitarle emociones. Los burgueses no vieron en eso más que un pronóstico desfavorable para sus costumbres. Se decía que el joven Moreau quería hacer de ella una actriz. Pronto ocurrió otro acontecimiento: la llegada del tío Berthelemy.
La señora Moreau le dio su dormitorio y llevó su condescendencia hasta servir carne los días de abstinencia. El viejo fue medianamente amable. Había continuas comparaciones entre Le Havre y Nogent, donde él encontraba el aire pesado, el pan inferior, las calles mal pavimentadas, la comida mediocre y los habitantes perezosos. ¡Qué comercio pobre de ustedes! Censuró las extravagancias de su difunto hermano, mientras que él había reunido 27.000 libras de renta. Finalmente partió al terminar la semana y sobre el estribo del coche arrojó estas palabras poco tranquilizadoras. Estoy muy contento de saberlos en una buena posición. No tendrás nada, dijo la señora Moreau volviendo a la sala. El tío había ido a instancias suyas, y durante 8 días ella había buscado una apertura, tal vez demasiado claramente. Estaba arrepentida de haberlo intentado y se quedaba en su sillón, la cabeza baja, los labios apretados. Frederick frente a ella la observaba. Callaban los dos como hacía 5 años a su vuelta de Montreux. Esta coincidencia, ofreciéndose a su pensamiento, le recordó la señora Arnaud. En ese instante resonaron unos latigazos bajo la ventana, al mismo tiempo que una voz lo llamaba. Era Roque, solo en su jardinera. Iba a pasar el día en La Fortelle, en la casa del señor d'Ambrose, y propuso cordialmente a Frederick llevarlo con él. No tiene necesidad de invitación si va conmigo. No tenga miedo. Frederick tuvo ganas de aceptar, pero ¿cómo explicaría su instalación definitiva en Nogent? No tenía un traje de verano adecuado. En fin, ¿qué diría su madre? No aceptó. Desde entonces el vecino se mostró menos amistoso. Luis crecía, la señora Leonor cayó enferma de peligro y la relación se deshizo con gran placer de la señora Moreau, que temía la frecuentación de semejante gente para el porvenir de su hijo. Soñaba con comprarle una escribanía en el tribunal. Frederick no rechazaba del todo esa idea. Ahora la acompañaba a misa, jugaba a la noche su partida de naipes, se acostumbraba a la provincia, se iba adentrando en ella y hasta su amor había tomado como una dulzura fúnebre, un encanto adormecedor. A fuerza de haber vertido su dolor en las cartas, de haberlo mezclado a sus lecturas, haberlo paseado por el campo y expandido por todas partes, casi lo había agotado, aunque la señora Arnaud era para él como una muerta cuya tumba se asombraba de no conocer. A tal punto se había vuelto tranquilo y resignado su afecto. Un día, el 12 de diciembre de 1845, hacia las 9 de la mañana, la cocinera subió una carta a su habitación. La dirección, escrita con grandes caracteres, era de una escritura desconocida, y Frederick, somnoliento, no se apresuró a abrirla. Al fin leyó: Justicia de Paz del Havre, Distrito 3. Señor, su tío el señor Moreau, habiendo muerto ab intestato, heredaba. Como si un incendio hubiera estallado tras la pared, saltó fuera de la cama, los pies desnudos, en camisa, se pasó la mano por la cara, dudando de lo que veía, creyendo que aún soñaba, y para reafirmarse en la realidad abrió la ventana de par en par. Había nevado, los techos estaban blancos y hasta reconoció en el patio un balde con lejía que lo había hecho tropezar la víspera por la noche. Releyó la carta 3 veces seguidas. Era cierto, toda la fortuna del tío, 27.000 libras de renta, y una alegría frenética lo trastornó, pensando que volvería a ver a la señora Arnaud. Con la nitidez de una alucinación se vio a su lado, en casa de ella, llevándole algún regalo en su papel de seda, mientras que a la puerta estacionaría su Tilbury. No, mejor un coupé negro, con un criado de librea marrón. Oía piafar su caballo y el ruido del freno se confundía con el murmullo de sus besos. Aquello se renovaría todos los días indefinidamente. Los recibiría en su casa, en su propia casa, el comedor tapizado en cuero rojo, la alcoba en seda amarilla, divanes por todas partes, y qué repisas, qué jarrones de china, qué tapices. Estas imágenes llegaban tan tumultuosamente que sintió que la cabeza le daba vueltas. Entonces se acordó de su madre y bajó con la carta siempre en la mano. La señora Moreau quiso dominar su emoción y tuvo un desfallecimiento. Frederick la tomó en sus brazos y la besó en la frente. Madre querida, ahora puedes volver a comprar tu coche. Ríe, pues, no llores más, sé feliz. 10 minutos después, la novedad circulaba hasta en los alrededores. Entonces el doctor Benoist, el señor Gamblin, el señor Jambon, todos los amigos acudieron. Frederick se escapó un minuto para escribir a Desailly. Llegaron otras visitas. El mediodía se pasó en felicitaciones. Se olvidaban de la mujer de Roque, que sin embargo estaba muy mal. A la noche, cuando estuvieron solos los dos, la señora Moreau dijo a su hijo que le aconsejaba establecerse en Troyes como abogado.
siendo más conocido en su región que en otra parte, podría encontrar allí partidos más ventajosos. Ah, esto es demasiado, exclamó Frederick. Apenas tenía la dicha en sus manos cuando querían quitársela. Expresó su resolución formal de vivir en París. ¿Qué vas a hacer allí? Nada. La señora Moreau, sorprendida de sus modales, le preguntó qué deseaba hacer. Ministro, contestó Frederick, y afirmó que de ninguna manera estaba bromeando, que pretendía lanzarse a la diplomacia, que sus estudios y sus instintos lo empujaban allí. Entraría primero en el Consejo de Estado, con la protección del señor d'Ambrose. ¿Entonces lo conoces? Claro que sí, por el señor Roque. Qué raro, dijo la señora Moreau. Frederick había despertado en su corazón sus viejos sueños de ambición. Se abandonó a ellos silenciosamente y no volvió a hablar de los otros. Si hubiera oído a su impaciencia, Frederick hubiera partido ese mismo instante. Al día siguiente todos los lugares en las diligencias estaban tomados. Tuvo que esperar hasta el otro día a las 7 de la tarde. Cuando se sentaban para cenar sonaron en la iglesia 3 grandes campanadas. La sirvienta, entrando, anunció que la señora Leonor acababa de morir. Esta muerte, después de todo, no era una desgracia para nadie, ni siquiera para su hija. La jovencita estaría más adelante mejor sin ella. Como las dos casas se tocaban, se oyó un gran movimiento, ruido de conversaciones, y la idea de ese cadáver cerca de ellos arrojaba algo fúnebre sobre la separación. La señora Moreau, dos o tres veces, se enjugó los ojos. Frederick sentía el corazón apretado. Una vez terminada la comida, Catalina lo detuvo entre dos puertas. La señorita quería verlo, indefectiblemente. Esperaba en el jardín. Salió, saltó el cerco y pegándose en los árboles un poco, se dirigió hacia la casa del señor Roque. Las luces brillaban en una ventana del segundo piso. Luego una forma apareció en las tinieblas y una voz cuchicheó. Soy yo. Ella le pareció más grande que otras veces, a causa de su vestido negro, sin duda. No sabiendo con qué frase comenzar, se contentó con tomarle las manos, mientras suspiraba. Ah, mi pobre Luis. Ella no respondió. Lo miró profundamente. Durante largo tiempo, Frederick tenía miedo de perder la diligencia. Creyó oír rodar un carruaje lejos y para terminar dijo: Catalina me ha dicho que tenías alguna cosa. Sí, es cierto. Yo quería decirle... El tratamiento de usted lo sorprendió, y como ella se callara otra vez, ¿y bien? ¿Qué? No sé, me olvidé. ¿Es cierto que se va? Sí, ahora mismo. Ella repitió: Ah, ¿ahora mismo? ¿De verdad? ¿No volveremos a vernos? Los sollozos la ahogaban. Adiós, adiós, abrázame entonces. Y lo apretó en sus brazos apasionadamente. Segunda parte. 1. Cuando estuvo en su sitio, en el fondo del compartimiento y la diligencia inició la marcha arrastrada por los 5 caballos, sintió que un sopor lo invadía, como un arquitecto que hace que el plano de un palacio proyectó por anticipado su vida, la llenó de delicadezas y esplendores, subía hasta el cielo, allí aparecían pródigamente infinidad de cosas, y esta contemplación era tan profunda que los objetos exteriores habían desaparecido. Al sur de la costa de Sodrum se dio cuenta del sitio en el que estaban. No habían hecho más que 5 kilómetros a lo sumo. Se indignó, bajó la ventanilla para ver la ruta, preguntó varias veces al conductor en cuánto tiempo exactamente podrían llegar. Se calmó, sin embargo, y permaneció en su rincón con los ojos abiertos. La linterna, suspendida al costado del postillón, iluminaba la grupa de los caballos. No veía más allá, sino las crines de los otros animales que ondulaban como olas blancas. Sus alientos formaban una bruma a cada lado de las riendas. Las cadenas de hierro sonaban, los vidrios temblaban en sus soportes, y el pesado vehículo con velocidad uniforme rodaba sobre el pavimento. Aquí y allá se vislumbraba el muro de una granja o una posada solitaria. A veces, al pasar por los pueblos, el horno de un panadero proyectaba resplandores de incendio, y la silueta monstruosa de los caballos corría sobre las casas de enfrente. En las postas, cuando habían desenganchado, se hacía durante un minuto un gran silencio. Alguien caminaba arriba, bajo el toldo, mientras que en el umbral de una puerta una mujer de pie protegía la vela con la mano. Luego, al saltar el conductor sobre el estribo, la diligencia volvía a partir.